Bueno, buenas tardes para todos. Estamos aquí en la charla abierta de yoga somático. Ahora, estaba tratando de compartir acá, ahora sí. Bueno, en esta charla informativa les voy a estar compartiendo las bases de lo que es yoga somático. Y bueno, ¿por qué me decido hoy por hoy a dar este tipo de yoga, ¿no? Hay mucha gente eh, que conoce mis inicios y hace más de 20 años que yo vengo dando clases de yoga y no era yoga somático, era yoga de posturas, ¿no? Normalito. La última formación que hice, que fue en el año 2012-2013, fue la formación de Kundalini Yoga. Y bueno, Kundalini Yoga también me llevó a hacerme como muchas preguntas, porque mi propio cuerpo empezó a despertar como memorias, y memorias que no eran como muy agradables. No sabía muy bien qué era lo que me pasaba, ¿no? Y a partir de ahí empezó como una búsqueda. O sea, por un lado yo hacía las clases de yoga somático, de yoga kundalini. eh, Me movilizaban mucho como mi tierra interna, ¿sí? Muchas memorias se movían, y por otro lado tenía que ir a hacer como movimientos nuevos a nivel psíquico, no sé, mm, hacer, por ejemplo, sesiones de regresiones, o sea, algo que a mí me empezara a dar como un norte de qué cosas estaban moviendo internamente, ¿sí? Eso me llevó a hacerme varias preguntas, porque yo ya venía con preguntas. Por ejemplo, las preguntas que yo me hacía, y por eso yo me desafiaba a seguir formándome en yogas cada vez más profundos. La pregunta que me hacía era, ¿por qué la gente? O sea, me venían las personas y siempre me venían personas con muchas dificultades, personas con dificultades para sentarse en el suelo, con mucha movilidad, con muchos dolores, con la parte emocional muy alterada o depresiva. Entonces mi gran pregunta era, ¿por qué llegó a esta instancia esta persona? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando a nivel emocional? ¿Qué está pasando en el cuerpo? Yo me podía sentir, podía intuir que los cuerpos estaban, ¿no? Sentía como que la tierra del cuerpo estaban como muy rígidas, la tierra muy apelmazada, llenas de pedruscos, ¿no? Y sabía que haciendo ciertos movimientos, en ese momento yo también incursionaba todo el movimiento de los centros energéticos, de los chakras. Sabíamos que al hacer movimientos con sonidos, bueno, algo también se despertaba a nivel emocional. Por el 2009, en las clases de yoga, empecé a integrar lo que es el cuenco tibetano, el sonido, la vibración, las cosas que sucedían en el cuerpo, los aromas, empezar el proceso de meditación, ¿no? De empezar como a integrar lo que es esa atención plena. Bueno, empecé a hacer como muchas integraciones en lo que daba como yoga, que la gente me decía, esto no es un yoga normal, ¿no? Porque había mucha información. Empecé a dar talleres también para entender qué era lo que nos pasaba a nivel álmico, ¿sí? ¿Qué nos pasaba? ¿Cuáles eran esas heridas? Y ahí empezamos a trabajar con lo de la niña herida, ¿sí? Y hubo todo un proceso. Les cuento todo esto porque yoga somático no es que un día me levanto y digo voy a dar yoga somático. O sea, viene de muchos años atrás, de muchas preguntas, y en realidad pedagogía lógica corporal surge de todo eso, ¿sí? Porque tuve que salirme de la palabra yoga, ¿sí? Para empezar a incursionar una mirada mucho más amplia, que es
pedagogía, ¿no? Empezar a entender cómo es la estructura lógica corporal, cómo es una estructura humana. Empezar a hacernos la pregunta del para qué de esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, yoga somático es, digamos, como el inicio de un entrenamiento revolucionario que es, por eso cierro los ojos, porque es de los ojos hacia adentro. Y tiene que ver con empezar a conectarnos con el sentir. Bueno, acá les doy la bienvenida a estas clases de yoga somático y realmente es una celebración, ¿no? Que, bueno, primero, nada, saludar a las personas que están acá en vivo, siguiendo esta charla y también agradecer a las personas que lo van a ver en diferido y que, bueno, puedan preguntar, ¿no? Que puedan decir, bueno, me interesa, no me interesa, o tengo esta pregunta, o cómo se podría hacer. Y realmente se celebra, ¿no? Esta decisión porque comenzar un camino hacia el interior, hacia algo que tal vez tuvimos como muchas dudas de meternos hacia adentro. Yo me acuerdo que en el proceso de dar de muchos talleres de meditación, muchos, y, y al principio las personas me decían, tengo miedo de cerrar los ojos y sentir lo que no quiero sentir. Porque en el fondo todos sabemos que hay situaciones dolorosas que hemos enterrado, ¿sí? Y le hemos puesto muchas capas de cemento, le hemos puesto muchas tiritas, ¿no? Le hemos puesto muchos esparadrapos. Y realmente cuando eso se abre, la herida tal vez no esté muy cicatrizada y empiece a sangrar y duela. Y entonces ahí empieza toda una toma de decisión de empezar a madurar y hacernos cargo de qué sería esta situación y cómo poder llevarlo adelante de la manera más amorosa. Por eso celebro que hayas tomado esta decisión de comenzar este camino y el yoga somático es como, ¿no? Esa ventanita que se abre, ¿no? Para empezar el proceso. Bueno, la herramienta que vamos a estar usando, la herramienta somática, es movimiento consciente funcional desde el eje, es una herramienta somática que vamos a estar utilizando en las clases de yoga. Y esto no quiere decir que no hagamos posturas, ¿no? Que no creemos alguna serie, algún circuito, ¿no? De yoga normal, ¿no? De los que conocemos, de los que si buscamos por internet nos salen. Pero el yoga somático es como meternos dentro del soma y empezar a bucear en ese cero, qué es lo que contiene a lo que se ve. Por ejemplo, sería, yo me puedo enfocar mucho en los músculos o mirar mi cuerpo y decir, pero no nos enfocamos en la parte ósea, por ejemplo, y es lo que está sosteniendo, es la estructura que sostiene la funcionalidad de mi cuerpo. Bueno, empezar a trabajar con el soma tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, entre otras cosas, los ejercicios somáticos buscan despertar esa conciencia sensorial. ¿Sí? Y justamente en aquellas zonas del cuerpo en donde se han instaurado las tensiones musculares. Porque bueno, sabemos que el sistema tensegritario tensa mi sistema facial para sostener la posición, la postura, donde en este medio, nuestro planeta gravitatorio, yo necesito, ¿no? Porque si no, nos caeríamos o estaríamos volando, ¿no? O flotando, mejor dicho. Entonces, tensar todas estas como redes, ¿no? Bueno, eso me permite estar lo más estable que pueda en este momento, que es lo más económico y confortable para cada uno,
y bueno, y ahí salimos a la vida. ¿Qué quiere decir despertar la conciencia sensorial? Significa despertar las sensaciones, la sensación en nuestra capacidad para detectar los sentidos, como el tacto, el dolor, pero no porque me vaya a doler algo, sino empezar a detectar el sentido del dolor. ¿Sí? El dolor es como un código que está sujetando una tensión y un sentido biológico, la visión o el movimiento, ¿sí? Y también el posicionamiento de nuestro cuerpo en este espacio, ¿sí? Y sobre todo en el espacio interior. Hay una posición, o sea, nosotros tenemos una tensión interna, ¿sí? Que se posiciona en un sentido biológico y ese espacio interior que está ocupado sosteniendo ese sentido biológico, me va a dar una posición hacia afuera. Entonces, bueno, así es como vamos despertando esa percepción del sentir, del sentido en el espacio interno corporal. Esto es súper importante porque me da un norte totalmente distinto para luego, cuando voy a hacer una clase de yoga normal, que yo las amo, que me encantan, de lo que sea, ¿sí? Cuando uno va con esa conciencia del cuerpo, realmente es como que entras en un disfrute distinto, ¿sí? Porque no voy para ser más flexible, no voy para, sino que voy desde el estado interior que me encuentro en ese momento, desde ahí hacia afuera ejecuto los movimientos, ¿sí? Entonces, cuando uno dice movimiento consciente, muchas veces pensamos que es un movimiento hacia afuera, que se ejecuta y que se ve. Bueno, los movimientos de la herramienta somática, muchos de ellos, muchos, otros no, por supuesto, tienen que ver con los movimientos hacia adentro. Y eso es como lo más novedoso y también por ahí lo más complejo de construir, pero por una cuestión que no conocemos muy bien. Por eso. Pero una vez que uno ya se empieza a empapar del tema y empieza como a entrenarse, cuanto más registro yo tenga de mi interno, de mi estado interno y de mi sentir, más fructífero, más productivo, más beneficioso va a ser el movimiento hacia afuera. Eso es súper importante. Movimiento consciente funcional desde el eje nos invita a un proceso de desfijar, ¿sí? Dijimos que las tensiones, ¿sí? Las tensiones que están sujetando esa, me fijan en una posición, ¿sí? Entonces nosotros cada 3 horas nos estamos adaptando. Mi cuerpo se adapta, ¿sí? A lo que sea. Si estoy viviendo un momento, no sé, me quedé sin trabajo, bueno, estoy viviendo un momento conflictivo, mi cuerpo se está adaptando a eso, ¿sí? Y tiene que ver con un movimiento distinto y de posición, porque me siento angustiada, porque me siento, no sé, se me está jugando, ¿no? Como un primer marcador de supervivencia. Entonces, bueno, me están pasando muchas cosas en mi interno y realmente mi cuerpo me acompaña en eso. Ahí está el sentido biológico que nos está haciendo una adaptación para la supervivencia. Cuando nosotros empezamos el proceso, nos invita a un proceso de desfijar lo fijo, ¿sí? Poco a poco, esto no se hace porque la biología y ese sentido biológico nos trajeron vivos hasta aquí, pero sí vamos liberando las capas más superficiales. Empezamos un proceso también de desaprender, ¿sí? Ah, yo tenía entendido caminar de una manera, tal, y empezamos como a desaprender esos automatismos que estuvo bien, que están bien, para empezar a emprender una nueva posición que me va a llevar a la mayor conciencia de mi cuerpo.
Vamos también a invitar al proceso de liberar todo lo que va interfiriendo, ¿sí? ¿Qué sería lo que interfiere? Bueno, todo lo que esté en referencia externa. Bueno, a todo eso le llamamos interferencia. A todos los debería. O sea, todo eso me da como incoherencia. ¿Qué quiere decir esta incoherencia? Bueno, que yo no estoy coherente con lo que siento, con lo que digo, con lo que pienso. Y si eso no está en coherencia, mi cuerpo se adapta. O sea, por un lado se adapta a que siento una cosa y por otro lado se adapta a que estoy diciendo otra. Llega un momento que empiezo como un choque que hace como un cortocircuito interno y hace una interferencia donde la realidad te está diciendo, bueno, ponete de acuerdo, ¿no? Cada vez te va a invitar más a qué, a esa coherencia interna, ¿sí? Dando paso a la recuperación de la unidad funcional corporal, aplicando mejoras, lo que les decía, porque sí o sí se aplican mejoras, estoy mejor, funciono mejor, y eso es un beneficio para mi adaptación. ¿En qué cosa? En todo lo que hago en mi día a día. Desde lo más básico, levantarme de la cama, ¿sí? Vestirme, ducharme, peinarme. Muchas veces, ¿no? Están como las molestias en la zona de los hombros, en la zona del trapecio, en la zona del cuello, en la zona de mandíbula por la noche con el tema del bruxismo, ¿sí? En el tema de los ojos, a una determinada edad empezamos a tener sequedad en los ojos, ¿no? Bueno, todas estas cosas me van a dar una adaptación, una adaptabilidad más beneficiosa para todas las cosas cotidianas. Ni te digo con el tema de la limpieza también. Ahí empiezan a pasar, ¿no? Como también, uy, me siento, ¿no? Como mejor, más ligera. Por supuesto que les voy a decir una cosa, o sea, una vez por semana, de no hacer nada, hacer una vez por semana es un montón. Pero la idea es que nosotros vayamos sumando todos los días, podamos hacer algo que esté totalmente vinculado con esta herramienta somática, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sutil como darme cuenta en este momento que yo estoy emitiendo esto que les estoy compartiendo, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Lo estoy disfrutando? ¿No lo estoy disfrutando? ¿Quiero que termine pronto? ¿No quiero que termine pronto? ¿Sí? Me siento así, o sea, todas esas autoindagaciones tienen que ver con un proceso de esta conciencia corporal. Y estos movimientos conscientes me van a dar una mayor funcionalidad en qué cosa, en toda mi columna, en todo mi eje. ¿Qué aprenderás en las clases mensuales de yoga somático? Bueno, la primera cosa básica es empezar a escanearnos. Y esto que les decía, ¿cómo venís hoy? Me cierro los ojos, me tumbo en el suelo, ¿no? ¿Cómo están todas tus partes corporales? No quiero corregir ninguna. Empezamos a hacer como un sentido del juicio, como que lo vamos a bajar el volumen, ¿sí? Entonces, como vengo, como estoy, ahí activamos lo que son las respiraciones circulares, ¿sí? Cómo vengo, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, o sea, es el paquete completo. Acá no queremos dejar nada porque entendemos que somos seres multidimensionales y que muchas partecitas nuestras conviven todas juntas. Entonces, abrirme a un nuevo sentir es justamente a un sentir hacia adentro y tener en claro, ¿no? Este recurso me va a llevar a no querer corregirlo, porque me siento, no es que me sienta bárbara, pero tengo que asumir, o sea, tengo que asumir que hoy vengo con unas emociones espantosas. Hoy no me siento bien conmigo misma. La verdad que estoy harta de sentirme de esta manera, o tal o cual cosa, o me pasó. O sea, o sea, sin juicio y empezar a quitarle también el juicio, ¿no? A lo que son las buenas emociones o las malas emociones. Empezar a ser genuinos con el sentir. Siento esto. Y me hago el espacio para sentirlo. Entonces se empieza como a expandir ese espacio. Muchas veces no tenemos como el espacio interno
para sentir lo que sentimos, ¿no? Y lo vamos tapando, y lo vamos tapando, y lo vamos tapando, y lo vamos tapando. ¿Saben lo que pasa? Cuando tapo, 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 se me genera una ansiedad enorme, que parece que me falta el aire, que me falta todo, porque no tengo espacio. No tengo espacio interno para sentir lo que siento. ¿Se entiende? Y de ansiedad, últimamente venimos escuchando un montón, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Los tiros. Aprenderás a trabajar con los tres pilares se repiten. O sea, todo esto lo vamos a estar repitiendo porque paso cero, paso uno. ¿Por qué? Porque no es que yo desfijo y ya está, es todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar liberando, voy a estar desfijando las fascias, voy a estar recuperando la vitalidad, voy a estar mejorando la adaptabilidad en lo cotidiano, todo el tiempo. Entonces esto lo van a escuchar un montón. Conforme nosotros vayamos avanzando en el proceso, van a ver que después de liberar, de fijar, va a haber una parte de reprogramación, va a haber otra parte de estabilización y hay otra parte que tiene que ver con la fuerza. La fuerza que ahora todo mi cuerpo está utilizando para sostener muchas incoherencias, se van a dar cuenta que cuando soltemos y liberemos, esa fuerza va a estar disponible para nuevas posiciones, nuevos movimientos, ¿eh? Nuevos enfoques, novedades, algo que empieza a emerger, ¿no? Como me decía el otro día una persona, bueno, esto es al margen, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Me decía, uy, nunca en mi vision board yo había puesto esto, no se me había ocurrido. Entonces, la fuerza interna, que yo le llamo también ese empoderamiento, pero el empoderamiento de poder hacer, ahora puedo dar el paso, ahora me siento segura, ahora tengo la autoconfianza, me siento con fuerza interna. No estamos hablando solamente de la fuerza externa que voy a un gimnasio a trabajar lo más distal, ¿no? El brazo, sino esa fuerza que me permite dar ese paso empoderado y en un futuro tal vez sí voy a un gimnasio, ¿sí? Porque ya tengo una estabilidad, tengo una adaptación distinta, ya reprogramé mis fascias, ¿no? Mm, Me cuento otras cosas, tengo otras frases internas, pero tuvimos que hacer todo un proceso de desaprender, ¿no? Lo que decíamos, liberar, desfijar, recuperar, ¿no? Esa vitalidad, bueno. Todo eso se va haciendo en como capitas, ¿sí? Capitas, y acá la idea es llegar al hueso. Y cuando llego al hueso, sabemos que en el hueso hay memoria. Y bueno, y ahí es como licuar ese pasado, ¿sí? Bueno, yo sé que es mucha info para lo que es yoga somático, pero créanme que yoga somático es el inicio. O sea, la persona que viene a yoga somático es una persona que en el fondo sabe que en un futuro empieza el proceso de pasos, ¿sí? Porque me va llevando solo el cuerpo, ¿no? A querer ir avanzando en algo que no es, ay, necesito avanzar porque no, 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 es algo, el mismo espacio interno te va llevando a querer mejorar y tener esos beneficios y esos espacios internos. Aprenderás a confiar en ese sentir en el que el organismo posee, ¿no? Es como una tendencia a colocar todo en su sitio, a ordenar las fascias, a ordenar mi mente, ¿sí? A ordenar mi psique, a ordenar mi sentir. Entonces, ¿eso qué me da? Me da calma, ¿no? Bueno, cada mes profundizaremos en la importancia de lo que es la respiración consciente, básico. ¿Por qué decimos que es básico? Y porque lo primero que hacemos cuando nosotros nacemos. Nacemos en el plano, en la 3D, y lo primero que hacemos es respirar. Y todo el tiempo estamos respirando. Pero una respiración consciente es capaz de traer la calma de inmediato, de activar mi tercer ojo, que le llamamos la pituitaria, ¿no? Esa glándula pituitaria. Activar, poder ver las cosas desde otro lado, desde otra conciencia. Entonces, respiración circular, respiración consciente,
también vamos a activar el expir, súper importante. Liberar los anclajes posturales, ¿sí? Los anclajes son anclas que sostienen, son unos huesos más grandes, que es el occipital, son las escápulas, es el sacro, son los talones, ¿no? Y entonces, bueno, ese ancla mayor sujeta a otros anclas, ¿no? Como medianitos, que tiene que ver con detrás de las orejas, la zona de mandíbulas, ¿no? La zona del esternocleidomastoideo, el acromio, ¿sí? Aquí. Liberar toda esta zona que es, digamos, como la base más estable, o sea, necesito como estabilizar esta zona porque es una zona vulnerable por un lado y por otro lado aguanta un montón de peso y de cargas. Y muchas veces esas cargas no son cargas de kilos, pero sí son cargas de kilos de un montón de emociones contenidas y sostenidas que llega un momento que es como que no puedo más, ¿sí? Y entonces, bueno, liberar los anclajes, del acromio clavicular, como les decía, soltarlo, del esternón, de esta zona vulnerable, de las costillas, del diafragma. Bueno, todo eso da una expansión enorme. Entonces, bueno, aprender a hacerlo, ¿no? La importancia de liberar esa cintura escapular, lo que les decía. La importancia de liberar la cintura pélvica, ¿sí? De ese escaneo corporal sensitivo. Bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? Bueno, por un lado tengo ganas de salir a andar. Bueno, pero ¿cómo está el cuerpo? ¿Tiene energía para eso o no? Empezar a llegar como acuerdos, ¿no? Entre lo que es mente y lo que es cuerpo. Así que, bueno, tiene toda esa profundidad. Los beneficios que empezarás a sentir en estas clases tienen que ver con liberar sensaciones de miedo. Sabemos que los miedos están totalmente vinculados a lo que es la zona diafragmática. El diafragma opera como un puente, ¿sí? Y muchas veces ese puente es como esa manguerita que está doblada y muchas veces cuando eso empieza como a enderezarse a través de la respiración del expir, bueno, ese miedo que estaba ahí como estrangulado, bueno, empieza como por ahí a emerger para que yo desde la pituitaria pueda observarlo desde otro lado, ¿sí? Y entonces eso se reacomoda en mí. Lo que les decía, la ansiedad, ¿no? El tapar, el no sentir, bueno, todo eso de no poder hacer lo que no puedo, de no valer, de no ser lo suficiente. Bueno, esas cosas se empiezan también como a ordenar. No es de un día para el otro, por supuesto, porque piensen que bueno, ya tenemos una edad, que nuestro cuerpo viene con muchas adaptaciones de supervivencia y estuvo bien, porque el cuerpo, o sea, la biología lo que quiso es salvarnos. Entonces, cuando nosotros éramos niños y ante un proceso de adaptación de vida o muerte nos salvó anestesiándonos para no sentir, estuvo bárbaro. Lo que pasa es que esa anestesia en un momento determinado ya no nos es funcional porque nos rigidiza todo el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos mover esa tierra y lo que está sujeto ahí, ponele que es ese miedo, bueno, que yo lo pueda ahora desde un tercer ojo, desde ese observador neutro, poder como acomodar en mi presente, ¿sí? Y madurarlo. Mejorar el eje en tu columna postural, recuperar el flujo vital, recuperar la sensación del sentimiento más pleno e íntegro, trabajar tanto las mandíbulas, el cuello, la cintura escapular, como les decía, ¿no? La pélvica. Te ayudarán a liberar bloqueos, lo rígido, recuperar la espontaneidad en la postura, más suelto, ¿no? Más íntegro, con mayor confianza, con mayor libertad en las tensiones, en las molestias localizadas, experimentar lo que les decía, la atención plena, ¿no? En esas caricias físicas, emocionales y psicológicas. En esas caricias, no, en esas cargas, ¿sí? Nosotros le decimos
caricias inconscientes es cuando uno está en una obediencia a un patrón primario, ¿sí? Y estas cargas están totalmente vinculados a esos patrones, ¿no? Así que ahí se me disparó un poquito, pero eh, las cargas tienen que ver con nuestros traumas. Y cuando yo hablo de trauma, no quiere decir que nos haya pasado algo traumático en la vida, ¿sí? Muchas veces nosotros sentimos esas cargas de traumas y muchas veces no son nuestras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no como aflojando el peso, ¿se entiende? No son nuestras, pero las portamos. Pero bueno, esto no me quiero enrollar mucho porque son temas largos, se hablan en las clases muchas veces, pero bueno, para una charla es como demasiado. En cada clase vas a experimentar cómo es abrirse al verdadero sentir y cuáles son las mejoras en tu vida cotidiana. ¿Mm? Eh, todo el tiempo. Esto es muy importante, lo que les decía al principio, ¿no? ¿A quién va dirigido? Bueno, obviamente que tiene que ser una persona implicada en su proceso básico, como la respiración consciente, ¿sí? Que quiera empezar esa autoobservación, ¿no? Que quiera empezar a hacerse esas preguntas. Esto no es, hago yoga somático y ya me voy a sentir estupendo. No sería ese el objetivo, ¿sí? Pero les puedo asegurar que sí es el objetivo, ¿sí? Porque se van a sentir mejor. Entonces, es un proceso de un autoaprendizaje eh, constante, porque todo el tiempo estamos autoaprendiendo, autoeducando al tiempo lento, a saber que el cuerpo, que es tierra, es lento. El sol tiene otra velocidad, la tierra es lenta, ¿sí? Entonces, ¿y eso cómo nos damos cuenta? Cuando hacemos el símil de la tierra, cuando pongo una semillita, y el tiempo para que esa semillita llegue a ser el árbol y me dé el fruto, y mi propia tierra. Lo mismo. Entonces, ahí, bueno, empiezo, ¿no? Este proceso de autoeducación en saber que mi cuerpo tiene una tierra que es lenta. Eso no quiere decir que yo, para ir hasta allá, vaya rápido. No tiene nada que ver. Es que yo puedo ir rápido, pero cuando yo integro ese tiempo lento, soy capaz de ver ese cuadro 25. O sea, veo más allá de lo aparente. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende no pasa nada, porque esto es algo que lo hablamos todo el tiempo, ¿sí? ¿A quién va dirigido entonces? A personas con molestias físicas, lo que les decía, que vengan también con temas de ansiedad, con temas de estrés, todo el tema del cortisol, súper importante. Fíjense que la herramienta somática, una de las cosas que hace es regular el sistema nervioso central. Entonces, estrés, cortisol van de la mano. Cuando yo empiezo ese orden interno, se ordena también todo mi sistema nervioso central. O sea, lo lento, activar lo lento, tiene que ver con activar nuestro parasimpático. Y activar el parasimpático permite que el simpático, cuando sale a hacer lo que hace, salga en una mejora. O sea, hago las cosas mejor, porque tengo con qué, tengo más con qué, porque tengo más en orden el sistema nervioso central, el parasimpático, que es el que sostiene al simpático al que hace el movimiento. Súper importante. Para estos momentos que estamos viviendo es súper importante empezar a incorporar la herramienta de a poco y llevármela a todo lo que hago en mi día a día. Esa es la idea, ¿sí? ¿Para qué? Para poder estar en coherencia. ¿Con qué? Con nuestro pensar, con nuestro sentir y con nuestro hacer. Que haya practicado yoga o no,
pero que tiene la sensación tal vez que le falta algo más por integrar, ¿no? Que quiera integrar esa multidimensionalidad de esto que le estoy diciendo, ¿no? Desde estas autoindagaciones, autoobservación, ¿no? De la pituitaria, obviamente que la pineal, pero bueno, eso para más adelante. O también para personas que les cuesta hacer determinadas posturas, ¿sí? Porque también pasa eso. O sea, si yo vengo con una retracción importante en mi hombro, hago perro boca abajo y veo las estrellas, y no sé qué, y veo las estrellas, entonces voy a hacer yoga, pero en realidad, si no, ¿qué hago? Me quedo sentada, entonces ¿qué hago? No puedo hacer nada, me frustro, no voy como el resto, en fin, varias cosas pueden pasar. También puede ser que te sirva todo esto para que lo puedas integrar y luego puedas ir a las clases de yoga. ¿M? Esto a veces no se entiende, ¿no? Porque a veces la persona viene, quiere esta información, pero dice, es que a mí me gusta hacer, me gusta la acción, me gusta hacer abdominales, me gusta... Sí, 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 a mí también. Porque no estamos hablando de que es una práctica que va, digamos, como a quitar la otra. No, es algo para integrar con yoga, pilates, con lo que te guste hacer, baile, no sé, salir a correr, corredores, o sea, natación, da lo mismo. En lo que hagas, lo vas a hacer desde otro lado, porque tu cuerpo va a estar en mayor coherencia, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, le pongo la palabra yoga somático porque es verdad que hacemos algunas posturitas. ¿Y por qué? Porque yo toda la vida he dado clases de yoga también. Entonces, bueno, esto es un poco traer como la respuesta a esa pregunta que me taladró el cerebro durante un montón de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, habrá sesiones presencial, por supuesto. Recuerden que llevo muchos años, estuve muchos años dando yoga presencial aquí en Granada, Cuyar Vega, entonces está abierta mi sala para las personas presencial, pero desde el 2020, desde el tema de la pandemia, me abrí a lo que es la plataforma Zoom online y realmente puedo trabajar con gente de distintos puntos de España, de Europa, ¿no? Y de todo el globo. Entonces, realmente pedagogía lógica corporal cada vez se va expandiendo más gracias a esta plataforma. A veces esto no se entiende bien porque dicen, ¿cómo trabajás con el cuerpo pero con online? Y bueno, a veces el Zoom y el online hacen magia. Entonces, bueno, lo podemos hacer. Sí, 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 sí. Tendremos un grupo WhatsApp para acompañarnos en el proceso. Les voy a estar compartiendo una agenda bitácora, ¿sí? Acá la tengo, yo ya tengo la del 2025, ¿no? Y bueno, y tiene para ir anotando después de las clases. Bueno, realmente ahí están las preguntas, eh, el acompañamiento que hacemos de lo que son las respiraciones circulares. Bueno, en fin, es muy completita y también se las comparto, ¿sí? Para que la puedan tener. Eh, Vamos a estar trabajando mandíbulas, lo que les decía, el cuello, la cintura escapular, la cintura pélvica. Bueno, todo esto nos va a ayudar a liberar los bloqueos, a recuperar la espontaneidad, liberar tensiones, las molestias localizadas. Espera, me parece que me fui para atrás. Sí, me había ido para atrás. Bueno, entonces, ¿cómo lo haremos? Le decía, grupo WhatsApp, ¿sí? Eh, la agenda bitácora. Mes a mes, clase a clase, irás experimentando cómo es abrirse al verdadero sentir, cuáles son las mejores en tu vida cotidiana para que puedas construir las posturas de yoga, tal vez que hoy no puedas realizar. ¿Gracias a qué? A la mayor libertad de movimiento y al espacio interno, a la coherencia, al orden. ¿Sí? ¿Qué días y horarios? Bueno, va a haber un grupo que serán los miércoles a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la tarde. Las clases se grabarán y podrás practicar durante todo el mes. Quedarán abiertas,
las verás durante ese mes, luego se bajan, luego las del otro mes, luego se bajan y así sucesivamente. Bueno, esto es todo. Esperen, esperen, esperen. Me parece que me falta algo. Bueno, igual se los digo, porque no está. Un segundito. A ver. Bueno, igual se los voy a decir, porque ahí se me fue una diapositiva. La inversión para estas clases de yoga somático mensuales, o sea que son en el mes 4 clases de yoga, 50 euros, $50 americanos, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, aclaración, lo que sientan, no tienen más que escribirme y bueno, y estamos en contacto. Muchas gracias a los que están aquí y a los que verán la sesión en diferida. Chau, chau.